Siguiendo nuestros estudios sobre los personajes bíblicos, hoy quería hablar sobre Marcos, el autor del segundo evangelio, segundo en la secuencia del Nuevo Testamento, pero el primero que ha sido escrito, ¿no? Así que os invito a la lectura de Hechos, capítulo 12, versículo 12, que dice, consciente de lo sucedido, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Es común pensarse que una persona, simplemente por ser más joven o joven, no está cualificada para servir a Cristo, que le falta madurez en la fe, que le falta experiencia de vida cristiana, o, por ejemplo, para ser un pastor o para ser un anciano, que debe también ser anciano en edad. Os cuento mi propia experiencia. Yo, al concluir lo que sería el bachillerato, que a la vez del bachillerato di también una FP en arquitectura, así que me formé también como casi arquitecto, algo parecido. Pues cuando terminé eso, tenía ante mí la posibilidad de seguir los estudios en arquitectura o en ingeniería de minas, ¿no? Construcción de minas y esas cosas. Sin embargo, desde los 15 años, cuando conocí a Cristo por medio de la lectura y de la meditación en la palabra de Dios, y también porque estaba activamente participando en las actividades de la iglesia, junto a otros jóvenes y adolescentes y junto a mucha gente, pues fue creciendo dentro de mí la convicción de que debería consagrarme por completo al servicio del Señor. Así que a los 18 años me ingresé en la Facultad de Teología, cumplí con los 4 años de la carrera de Teología, fui examinado teológicamente por mi presbiterio, un examen que duró casi 3 días en total, ¿no? Y luego, eso ya tenía 23 años cuando de eso, y en un 13 de enero fui ordenado pastor de la iglesia presbiteriana. 13 de enero, o sea que pasado mañana cumplo 41 años que sirvo como pastor. Yo entonces era muy joven y tuve que oír por más de una vez lo que no tenía la necesaria experiencia para asumir solo, como único pastor, el pastorado de una antigua iglesia, la más antigua de todo el sínodo de una región muy grande, que tenía cerca de 800, 900 miembros, y tuve que escuchar qué hace ese mocoso de 23 años al frente de una iglesia con casi 1000 personas, la iglesia más antigua de toda la zona, ¿no? Y de hecho era así, y yo me preguntaba también, ¿no? ¿Qué hago yo aquí, no? Tendría que estar bajo la tutela de algún otro pastor más mayor, más experiente, para que pudiera aprender con él. Pero encontré en el consejo de esa iglesia a un grupo de ancianos, eran casi 15 ancianos, la mayoría de ellos con edad para ser mi padre, algunos con edad para ser mi abuelo. Encontré en ellos mucha paciencia y mucha disposición para seguir paso a paso a mi lado. Y con ellos aprendí mucho sobre ser pastor, porque un consejo de ancianos, sobre todo, es un consejo pastoral. Y 41 años después estoy aquí con vosotros. Pero hoy en general vivimos una experiencia muy distinta de esa, de un joven que fue pues acompañado en sus primeros años de ministerio por un grupo de personas más mayores que me pudieron enseñar por palabras y también por su ejemplo. Hoy eso ya es muy complicado, casi no pasa, porque hoy en general vivimos una experiencia que se denomina la imposibilidad de la transición y de la comunicación generacional entre generaciones.
Es como escuché de un amigo hace mucho, más o menos de mi edad, que decía, si yo me sentara, ya mis padres, mis abuelos ya no están vivos, pero él decía, si yo me sentara hoy con mi padre, con mi abuelo, con mi tatarabuelo y empezáramos a hablar, pues tendríamos casi todo en común. Los temas, los intereses, las historias. Y él dice, cuando me siento con mi hijo para hablar, parece que estoy hablando con un extraterrestre. Parece que no hay nada en común. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y ese es un gran problema, esa imposibilidad de comunicación entre dos generaciones. Eso se está tornando cada vez más intenso y es un gran problema en la sociedad. Es un gran problema en las corporaciones empresariales. Las empresas pues están sufriendo ese tema, ¿no? En las familias, ¿no? Los padres no consiguen hablar con sus hijos, ya no hay temas, ya no hay intereses, ya no hay... Es complicado y se complica cada año que pasa, ¿no? Y eso también se ve en las iglesias. En las empresas, por ejemplo, se valora a los más jóvenes, claro, se les puede pagar mucho menos, ¿no? Y se menosprecia a los más experimentados. Eso ya es una norma establecida, ¿no? Se piensa que los jóvenes son ágiles con las nuevas tecnologías y que eso les da una especie de superioridad en la escala de la evolución humana. Pero se olvida que la tecnología no tiene absolutamente nada que ver con conocimiento sólido, mucho menos con sabiduría. Muchos jóvenes están, y casi todos, están segurísimos de que no tienen nada que aprender con lo vejestorio. Mientras que muchos mayores tienen claro que la siguiente generación no da la talla para lo que viene. Vivimos un momento complicado con esa imposibilidad de transición de una generación a otra. Os quiero hablar de Marcos, sobre este Marcos que desde muy joven, quizás aún adolescente, aprendió con su madre, María, qué significa de forma práctica ser un seguidor y un servidor de Jesucristo. Él lo aprendió desde que era niño con su madre y desde adolescente. De su padre no sabemos su nombre, no tenemos información de él. No sabemos si era creyente, si era un seguidor de Cristo, o si era un simpatizante de la iglesia, o quizás simplemente toleraba por su mujer que los discípulos de Cristo se reunieran en su casa. O quizás, una de las grandes posibilidades que dicen los historiadores es que en esa época María, la madre de Juan Marcos, que ese era su nombre completo, fuera viuda. Muy posiblemente ha sido en la casa de los padres o de la madre de Marcos en Jerusalén, en un aposento alto que se llamaba cenáculo, donde se reunió Jesús con sus 12 discípulos la última semana antes de su crucifixión. Allí fue donde lavó los pies a los discípulos, Juan capítulo 13. Allí en casa de la madre de Marcos, de María, en este aposento alto, fue donde dio su última enseñanza sobre el Espíritu Santo, Juan 14 a 16. Estáis sumando los textos, empezamos con Juan 13, ¿no? Lavar los pies a los discípulos, el discurso sobre el Espíritu, 14 a 16. En ese lugar, en la casa de Marcos, fue donde Cristo hizo su oración sacerdotal, intercediendo por los discípulos, Juan 17, donde celebró la última cena pascual con los discípulos, donde instituyó la Santa Cena. Ahora salimos de Juan, Mateo 26, y de donde sale Cristo al Getsemaní, y enseguida es arrestado, llevado a Pilato, y de Pilato a la cruz, Juan 18 a 20. Así que estamos hablando que toda la segunda mitad del Evangelio de Juan, del capítulo 13 al capítulo 20, el 21 ya trata de la resurrección,
toda la segunda mitad del Evangelio de Juan, registran eventos que se dan en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y el joven adolescente Marcos seguía muy de cerca todo ese movimiento en su casa. Era su casa, era donde vivía. Tras la muerte de Cristo, los discípulos siguieron reuniéndose ahí, en la casa de la madre de Marcos. Muy posiblemente ha sido en esa casa que se reunieron los discípulos, temerosos de lo que les podría caer por ser seguidores de uno que fue ajusticiado como criminal por los romanos, con el apoyo de los judíos. Ha sido ahí también donde el Cristo resucitado se presenta entre ellos. ¿Os acordáis que una vez estaban ahí reunidos en una sala, dice el texto, ¿no? Y Cristo aparece entre ellos, sin pasar por ninguna puerta o ventana, aparece entre ellos y luego se esfuma. Eso tras su resurrección, ¿no? Pues esta sala es este cenáculo, este aposento que había en la planta de arriba de la casa de la madre de Marcos. Ahí fue donde se habían alojado y donde se reunían los discípulos de Cristo. Todos eran galileos, casi todos, ¿no? Con excepción de Judas. Todos eran galileos y venían de Galilea y tenían que quedarse en algún lugar. Y se quedaban ahí, y se quedaban en esta sala, en ese aposento, y ahí dormían. Fue ahí, en ese aposento, en la casa de la madre de Marcos, que se celebró la elección del sustituto de Judas, Hechos capítulo 1, 12. Y fue ahí donde ellos recibieron el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Algunos creen que ha sido ahí también, en la casa de la madre de Marcos, donde se celebró el Concilio de Jerusalén, para tratar sobre la entrada de los gentiles a la iglesia cristiana, y eso lo tenemos en Hechos capítulo 15. Lo cierto es que el texto que leímos del capítulo 12, versículo 12, que Pedro cuando lo dejan salir, cuando huye de la prisión, ¿no? Se va directamente a la casa de la madre de Marcos porque sabía que ahí habían hermanos, ahí estaba la gente orando por él, porque él estaba encarcelado, ¿no? Pedro se dirigió ahí porque sabía que era donde muchos hermanos se reunían cada día. En definitiva, el cenáculo o esta sala de la planta superior de la casa de la madre de Marcos llegó a ser la primera iglesia cristiana de todos los tiempos. O como se quedó conocida esta casa o este aposento, Mater Omnium Ecclesiarum, la madre de todas las iglesias. Y ahí se creó Marcos. Y Juan Marcos pasó su adolescencia, su juventud, desde muy joven, siendo formado bajo la influencia de la iglesia, que se reunía en su propia casa, siendo formado bajo la influencia de los discípulos de Cristo con los que convivía casi a diario, y de los apóstoles que se reunían ahí, teniendo la iglesia dentro de su propia casa, día sí y el otro también, fue heredero de la fe de su madre. Bajo la influencia de Jesucristo mismo estuvo Marcos toda su juventud, toda su adolescencia. Heredar nuestra fe en Cristo desde muy temprano en la vida, desde la niñez, si posible, es lo más importante que debemos desear y que debemos dejar para nuestros hijos y nuestros nietos. Pero no solo desear románticamente que eso le llegue un día, sino actuar en conciencia, testificándoles con palabras y obras, enseñándoles a diario la palabra de Dios y esforzándonos por integrarles en la vida común de la comunidad cristiana. El joven Marcos, bajo la influencia de Cristo, siguió toda su vida en los caminos de Cristo, pero tuvo que madurar, como nos pasa a todos en nuestra juventud. Tuvo que madurar en su fe, tuvo que madurar en el uso y en el ejercicio de sus dones y en su ministerio misionero.
Y en ese camino diario de crecer en la madurez de su fe y de su servicio, fue apoyado por el apóstol Pablo y por Bernabé. Ambos, capítulo 12 de Hechos, versículo 25, dice que ambos regresaron de Jerusalén a Antioquía, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. A los más jóvenes hay que apoyarles en su camino de vida cristiana. Necesitan explorar sus dones y sus capacidades. Necesitan recibir formación y tener oportunidades concretas de ejercer diferentes aspectos del ministerio. Pablo y Bernabé así se portaron con Marcos. Pues dice en capítulo 13 de Hechos, versículo 5, dice que al predicar el Evangelio en Salamina, tenían a Juan Marcos como ayudante. Les seguía por todas partes y les ayudaba con todo lo que necesitaban. Pero es común que los más jóvenes no lleguen a comprender todas las dimensiones de lo que implica la vida cristiana, sobre todo el ministerio. Es fácil que el temor llene sus mentes y que no logren vencer sus dudas y que sus corazones se debiliten pues fácilmente. Parte de la ayuda que necesitan en momentos así incluye, entre otras cosas, la disciplina firme y amorosa. Y también eso le pasó a Marcos, ¿no? Pablo y Bernabé y sus compañeros de misión, porque no eran Pablo y Bernabé y Marcos, había un equipo grande, siguieron sin pausa su viaje misionera. Y al llegar a Perge de Panfilia, dice capítulo 13, versículo 13 de Hechos, dice que Juan, o sea Marcos, se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Y ellos siguieron, de su parte, siguieron su viaje. Marcos regresa a Jerusalén, a la casa de su madre, a la habitación de su niñez, a los brazos de mamá, ya que tuvo un par de semanas de experiencia misionera a lo lado de los grandes nombres como Pablo y Bernabé. Quizás ahora podría servir a su iglesia local, que se reunía justo en la casa de mamá, quién sabe, con toda esa supuesta gran experiencia de ser su pastor. Siguiendo con la historia, nos encontramos un tiempo más tarde que hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, justamente por esa decisión de Marcos de volver a Jerusalén, dejando el equipo y el ministerio por la mitad. Dice el texto de Hechos 15, 37 a 39, dice literalmente, resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. La inmadurez ministerial y cristiana de Marcos fue la causa de una división en el equipo. Y eso fue permanente. Luego Bernabé y Pablo siguieron siendo amigos y se encontraban en los concilios y tal, pero cada uno siguió su camino por causa de la inmadurez de Marcos. De inmediato, Marcos fue acogido por Bernabé, que lo llevó con otro equipo, aparte del equipo de Pablo, y puede que nos quede ese mal sabor de boca al pensar que ha sido Marcos rechazado por Pablo. En realidad lo que Pablo pensaba era que no sería prudente darle otra oportunidad en ese momento a uno que acabara de abandonar el equipo. No sería prudente. Sin embargo, debemos reconocer que Marcos maduró. No sabemos muy bien cómo ni cuándo. No conocemos los detalles de una gran parte de su vida después de eso, pero sí vemos la actitud futura de Pablo en cuanto a Marcos y a su ministerio. Por ejemplo, escribiendo a los Colosenses, dice Pablo, Aristarco, mi compañero de cárcel, os manda saludos. Y también Marcos, así que Marcos estaba con él. También Marcos, el primo de Bernabé. O sea, pero seguía la idea de que no dijo Marcos el que nos abandonó,
sino que el que se quedó con Bernabé porque eran primos, ¿no? En cuanto a Marcos, sigue Pablo escribiendo a los colosenses, en cuanto a Marcos, vosotros ya habéis recibido instrucciones, si va a visitaros, recibidle bien. Luego, escribiendo a Timoteo, dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Pero para que Pablo dijera eso, habían pasado ya casi 25 años desde la primera vez. Y a Filemón le dice, te mandan saludos Epafras y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Y ahí está Marcos metido en un equipo con Pablo. Por fin Pedro escribe, 1 de Pedro, capítulo 5, 13, escribe Pedro, saludos de parte de la iglesia que está en Babilonia, es una referencia posiblemente a la iglesia de Roma, escogida como vosotros y también a mi hijo Marcos. No era su hijo natural, pero lo consideraba hijo. Y sabemos que al considerar a Marcos como un hijo, Pedro, es muy importante ese hecho porque ha sido Marcos quien siguió a Pedro en sus últimos años de vida, incluso siendo posiblemente quien escribió sus ambas cartas dictadas por Pedro. Pedro era casi analfabeto, ¿no? Y pues dictaba las dos cartas que tenemos de Pedro. Si pudiéramos tener, que es imposible, los originales, los pergaminos originales de las cartas de Pedro, veríamos ahí la letra de Marcos, ¿no? Otra prueba de la madurez de Marcos es su evangelio. El primero de los 4 a ser escrito. Marcos usó un género literario que aún se estaba desarrollando en el mundo literario greco-romano. Más tarde, el estilo usado por Marcos al escribir su evangelio recibió el nombre de biografías. Hasta entonces no se conocía por ese nombre, ¿no? Su estilo literario claramente fue inspiración a Mateo, a Lucas y a Juan, al escribir cada uno de estos sus propias biografías de Jesús. O sea, sus evangelios, además de la inspiración por varias otras biografías de Jesús que no se integraron en el Nuevo Testamento, fue inspirado también por el estilo usado por Marcos. La obra de Marcos, por tanto, ha sido de tremenda importancia para la formación del canon del Nuevo Testamento. O sea que no hay duda de que el joven Marcos, bajo la influencia de Cristo, desde la inmadurez, caminó, tuvo sus problemas, pero se hizo más maduro y siguió toda su vida en los caminos de Cristo. Tuvo que madurar, dar sus cabezazos, abandonar el campo misionero, refugiarse en casa de mamá, fue acompañado pastoralmente por su primo Bernabé, se reconcilió humildemente con Pablo, le fue de gran bendición años más tarde. Acompañó también a Pedro, registrando sus palabras y sus cartas. Fue el primer de los 4 evangelistas a escribir una biografía de Jesús siguiendo un género literario inédito. Nadie había escrito de esa manera hasta entonces. Es cierto que no podemos abandonar a los que están dando sus primeros pasos en la fe y en el ministerio, al igual que también no podemos menospreciar a los que ya van de camino muchos años en la vida cristiana y en el ministerio, de quienes podemos aprender muchísimo. El ejemplo de Marcos como un joven que maduró y que se forjó bajo la influencia de Cristo en el contexto de la vida común de la Iglesia, con humildad, dedicación y consagración, puede sernos a todos, jóvenes y mayores, de mucha inspiración, y puede ser también para nosotros un camino de superación de la profunda crisis generacional a la que estamos sumergidos. Hay que buscar, sobre todo en la comunión y en el ministerio cristiano, el equilibrio necesario entre generaciones,
con respeto mutuo, con honestidad, humildad en las relaciones, para que la gloria del Señor brille en nuestras vidas y por medio de nosotros. Que Dios nos bendiga. Próxima semana seguimos con Lucas, si Dios quiere. Amén.